Saludos, bienvenidos nuevamente a su programa de Todo para Todo. Teníamos varios meses sin salir adelante por problemas técnicos con la plataforma de YouTube y otras razones, pero aquí estamos nuevamente. Bienvenidos nuevamente a su programa. Hoy vamos a estar hablando sobre la guerra de Irán, y digo de Irán porque es contra Irán, y el fin de la hegemonía del imperio norteamericano, porque esa es la razón evidente, el desespero de lo que yo llamo el Nerón norteamericano, que es el señor Trump. Y muchos lo comparan con Calígula, pero realmente se parece a Nerón porque está incendiando a su país internamente y al mundo entero, de hecho. Entonces, bueno, hoy vamos a estar tocando varios temas que son de bastante álgidos y de interés. Vamos a estar hablando sobre todo lo que ha sido este proceso, este tiempo que nos hemos estado transmitiendo. Vamos a explicar las cosas que no les están diciendo, que es el fondo de todo esto, porque todo el mundo habla de que Estados Unidos ataca a Irán y Estados Unidos y Trump, y que si Trump bombardea hoy, que si Trump mañana dice que amenaza y después se echa para atrás el taco Trump, y todo esto. Y resulta que no están viendo el fondo del asunto. Y vamos a ir explicando todo esto a raíz de las razones, las causas reales y el contexto de todo esto. Vamos a comenzar por el punto Venezuela, el control de Venezuela como tal, a partir de enero. Fíjense que ese fue el 3 de enero y el 28 de febrero estaban haciendo el 28 de enero de febrero, estaban haciendo el ataque a Irán. Eh, Esto es un plan previo, previsto desde el principio, y no es un plan norteamericano como tal. Ese es un punto, es un plan norteamericano israelí. Yo hablé en varios programas anteriores, pueden verlos acá en el canal, los invito a suscribirse y véanlo. Eh, Aceptamos sus likes y contribuciones que tienen que ser en metálico, a través de PayPal y todo esto, o de pago móvil en Venezuela, porque la plataforma, como les estuvimos diciendo, nos censuraron, nos castigaron y nos quitaron la monetización, entre otras cosas. Eh, entonces, el asunto viene en un plan premeditado entre los norteamericanos y los sionistas. Bueno, los sionistas norteamericanos y los sionistas israelíes, porque no son israelitas realmente. Eso es algo que vamos a explicar en este programa, que se habla mucho del antisemitismo y todo este cuento, y hay que ver esto, analizarlo bastante bien. Es como decir que los nacidos hace 100 años, 200 años o 300 años en el continente americano son europeos, porque simple y llanamente los europeos vinieron hacia acá y nos colonizaron. Más o menos algo así es el sistema. Bueno, el punto está en que existen dos tipos de sionismo, que están hermanados, por supuesto, y trabajan en conjunto, y tienen un solo plan. ¿Ok? El plan es controlar el mundo, en su totalidad, ojo. Y de ahí viene el Gran Israel, que lo hemos hablado en otros programas y todo esto. Y no he tocado el programa del sionismo cristiano, que es el cristiano evangélico, aunque sí lo he tocado en algunos temas, eh, con respecto a la colonización que nos están teniendo a cuenta de estas religiones, de ese cristianismo sionista, que sería capaz de entregar su tierra porque el pueblo de Israel tiene derecho a todo y es dueño de todo. Pero esos son temas religiosos más complejos. Entonces, hoy estamos tocando el asunto de los ataques hacia Irán y las razones por las cuales realmente se está atacando a Irán, que no son lo que la gente cree,
no es lo que les dicen de las bombas nucleares, porque Irán, Irán tiene una fatua que les prohíbe las bombas nucleares. Ellos simplemente quieren su desarrollo energético y para cuestiones de salud y otras cosas que se utilizan. Y yo lo expliqué en un programa. Y quieren prohibir, evitar eso porque su desarrollo es peligroso para Israel. No para Estados Unidos, para Israel. Y ya les voy a explicar también por qué es peligroso para Israel. No es porque los iraníes los vayan a atacar, sino que sencillamente Israel va a atacar, quiere atacar. Porque el proyecto del Gran Israel contempla parte del territorio iraní, que de paso Irán es el que ha sustentado a, ¿cómo se llama? A los grupos armados que se han dedicado a defender sus territorios en Palestina, en Líbano, en Yemen, en Cisjordania, ¿ok? Y actualmente en el Líbano. Y estos grupos, Irán los ha estado ayudando en defensa de su territorio. Como les decía, es el cuento de que Israel tiene el derecho a ese territorio y entonces van a colonizar y sacan y masacran y hacen desastre, hacen lo que les da la gana y el sionismo cristiano de acá los está apoyando de alguna manera, diciendo que ellos tienen razón porque tienen derecho a defenderse primero, ¿ok? Entonces yo te robo tu casa, ¿ok? Te saco de tu casa y tú te vas a la casa de tu madre y después quiero robarte la casa de tu madre y tú no te vas a defender. La gente, nadie sabe de la injusticia hasta que la sufre por sí mismo. Y ese es el punto. Entonces, yo no le veo derecho a nada a desvivir a niños y esas cantidades menos. Y eso no existe ningún derecho divino que permita eso. Entonces, se hace la toma de Venezuela. Okay, este plan, pueden verlo en los programas anteriores, viene desde los años 80. ¿Okay? Y tanto Israel, que se dice el pueblo elegido por Dios, como Estados Unidos, que se dice el pueblo elegido por Dios, los norteamericanos, no los norteamericanos, ojo, que tampoco América es el nombre del continente, sino de Ayala, pero digamos que los norteamericanos en la parte de América, que ahora se llaman América, ¿no? Entonces, porque tomaron el nombre del continente porque van a la recolonización del continente. Y ahí es donde está todo este cuento. Y entonces ellos necesitaban asegurar el control de la mayor reserva de petróleo del mundo y pensaron que además que iban a poder tomar todo el control del petróleo y que ese millón de barriles, millón y algo de barriles que se está sacando Venezuela iba a ir directo a Estados Unidos. Y no consideraron los acuerdos que la Organización Mundial del Comercio tiene muy claros. Hubo unos acuerdos con China a cambio de deuda, China y Rusia, si no me equivoco, y esos son alrededor de 800.000 barriles diarios de petróleo que se les están entregando como pago de deuda. Y Estados Unidos no puede tomar ese petróleo. Y entonces se les está enviando a Estados Unidos unos 300.000, 400.000 barriles al día. Ellos pensaron que iban a tener ese millón para ellos, ¿no? No les resultó como tal. Pero bueno, de todos modos se fueron a la segunda fase del plan, que era atacar a Irán para controlar a Irán. Ellos pensaron que iban a tumbar el gobierno de Irán, el cambio de régimen, desviviendo al ayatolá. No les resultó. Entonces ahora tienen uno de paso más radical, porque le desvivieron a toda su familia, incluyendo a su esposa y su hija. Su padre, su madre, su esposa, su hija, su hermano, su cuñada, etc. Y su sobrino. Le acabaron su familia y entonces sí, él va a ir allá a decirle, sí, ustedes tienen razón, qué buenos son ustedes porque desvivieron a mi familia. Eso no va a pasar. Además de eso, de todos los demás que han desvivido, ¿no? Entonces, invaden a Venezuela, toman el control de Venezuela de facto y producen los cambios legales que necesitan para que la Organización Mundial del Comercio no tenga problemas, para que poder hacer que la inversión viniera, para sacar ese millón de barriles de que se querían llevar y todo este cuento. Y
no les resultó tan bien. Y los venezolanos, el pueblo por lo menos, se está quedando quietecito como por un tiempo, porque como dijo el almirante Murillo al rey de España en 1816, el venezolano no acepta que nadie lo gobierne, sino de otras tierras, sino gobernarse por sí mismo. Y es lo que están aplicando con lo del el chavismo, que lo dejaron. Se llevan al presidente Maduro secuestrado, pero dejan a la vicepresidenta. Eso es un reconocimiento de facto de la presidencia de Maduro, porque la vicepresidencia la nombra a dedo en Venezuela, se nombra a dedo, la nombra a dedo el presidente. ¿Ok? No es electa. ¿Ya? Y entonces, bueno, Trump dijo hasta que era presidenta electa, eso fue una cantidad de cosas. Reconoció que la oposición no tenía gente, que no habían ganado las elecciones, que todo había sido un fraude. Entonces cuando Maduro llega ya le retiran lo de la denuncia del dichoso cartel de los soles, etcétera, etcétera. Y todo se ve como una tramoya, que ahorita vienen con otra con el señor Alex Saab, que bueno, ya veremos qué pasa, que me parece como que es parte del mismo juego para poder sustentar la denuncia, una denuncia X sobre el presidente Maduro, para poderlo retener. ¿Okay? Yo dije que bueno, eso lo van a retener hasta el 2029-2030, si es posible, mientras Trump esté en el gobierno por lo menos. Van a buscarle todas las vueltas. Y el 2030 porque es el cambio de gobierno, porque viene una elección. A lo mejor lo sueltan 3 meses antes para que simplemente entregue el poder. Vamos a ver qué está haciendo la dirigencia realmente del chavismo, porque aparentemente están literalmente entregando el poder. Están cumpliendo el proceso de transición. Desde mi punto de vista personal, veo que hay algunas actuaciones que no me concuerdan mucho, por lo menos en sus procedimientos. Pero bueno, vamos bien. Entonces, bueno, se hacen los ataques a Irán y tampoco le resultan como pensaban. Y Irán tranca en el estrecho de Hormuz, hace todo esto, pero resulta ser que en el fondo hay alguien que sí había pensado en todas estas cosas y se llama Israel. El sionismo israelí, a diferencia del sionismo americano, que se sabe o se cree saber de todo el control de este continente, ¿ok? El sionismo israelí sabía que no era tan fácil allá y que necesitaba hacer algo mayor, porque su proyecto del Gran Israel es el control de todo ese territorio y sus riquezas. ¿Dónde están las partes energéticas? El problema con Gaza, la guerra en Gaza, resulta ser que es por el control del gas, que está uno de los mayores yacimientos del mundo allí, creo que es el tercero o cuarto del mundo, está allí, en las costas de Gaza. Y ahorita está en la parte del Líbano, están agarrando 8 kilómetros, ojo, porque dicen que es el colchón de seguridad para que no los ataquen. 8 kilómetros, señores, no es nada. Eso se camina en un par de horas. ¿Ok? Cualquier guerrilla se lo camina en menos de un par de horas. Y si vamos a la parte de los drones, eso no es nada, menos todavía. Y los misiles ni les he hecho el cuento. Ese es un cuento raro no es raro, es intencional. Lo que necesitan es subir la frontera 8 kilómetros para tomar el control de las reservas de gas del Líbano que están justamente allí, en las costas. Igual que en Gaza, están en las costas del Líbano allí. Fíjense que la casualidad, el terreno que tiene Israel como tal, no tiene gas. El gas está en Gaza y en Líbano, arriba y abajo. Y ellos no tienen. Creo que eso es el signo de Dios, hablando de tantas cosas religiosas, ¿no? Y entonces, eso es todo lo que ellos tienen. Y la guerra con Irán es justamente para distraer, entre otras cosas, y bajarle la fuerza a Irán, distraerlos mientras Estados Unidos haciendo el trabajo sucio, porque Israel no está atacando a Irán, de vez en cuando le lanza alguna cosita. Israel está concentrado en Gaza, Cisjordania y Líbano, en robar territorio. Eso es lo que está haciendo Israel realmente. Y entonces, dentro de ese plan, se contempla el control total de los recursos energéticos.
¿Qué quiero decir con esto? Si estás controlando a Venezuela, la mayor reserva del mundo, y controlas los recursos energéticos del Medio Oriente, Estados Unidos, Venezuela, Medio Oriente, Israel, véanse, tienes el control total de todo el mundo, de todo el planeta, incluso China y todo. Porque por más petróleo que tenga Rusia, no va a poder suplir todo el petróleo, la sed de petróleo que tiene Europa, Asia, toda, ¿ok? Y Sudáfrica, etcétera. ¿Ven? Entonces, allí está el detalle. ¿Qué es lo que pasa? Va a venir un ataque a Irán y es intencional. No es porque estén desesperados, no es porque estén hartos, porque quieren que se cumplan las cosas que ellos quieren. No, no, no. Es porque quieren que Irán, en represalia, ¿ok?, le lance sus misiles a los otros países del Golfo Pérsico. ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles son esos países? Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes, eh, Bahrein e incluso Arabia Saudita. ¿Qué pasa con eso? Que los ataques van a ser a las fuentes de supervivencia de esos territorios. Es una zona demasiado caliente. Ahorita está haciendo más de 30 grados de calor de noche. Calculen cómo será el calor de día. 40, 50 grados mínimo. ¿Ok? Eso es invivible. No podría sobrevivir allí y todos tendrían que irse. Y literalmente desalojar todo el territorio. Dejar tierra arrasada como está haciendo Israel con Gaza, Líbano, etc. Cisjordania. Tierra arrasada. Arrasan todo, lo dejan parejito y después construyen. Casualmente ahorita están entrando en Líbano para un colchón de seguridad militar, supuestamente por seguridad militar, para los bombardeos, pero entonces tiene 160 proyectos de urbanismo para los colonos en esa zona, aprobados económicamente por el Congreso israelí. El plan es colonizar. Para ellos tomar eso, tener a los ciudadanos allí, aquí vivimos nosotros, el gas es nuestro. Eso es todo. Y entonces, Irán, que ya lo hizo, ya hizo la advertencia, si les atacan sus servicios básicos, o sea, sus plantas eléctricas o sus plantas de agua, etcétera, etcétera, en Irán, Irán va a responder atacando las de Medio Oriente, ¿ok? Que vendrían a ser las desalinizadoras. Ellos no tienen agua, viven del agua del mar, le quitan la sal y ellos tienen esa agua, la convierten en potable, el agua marina. Y las plantas energéticas. Si acaban con eso, allí no se puede vivir porque sin plantas eléctricas no tienes aire acondicionado para 50 grados de calor. Te mueres. Te mueres deshidratado. Porque te mueres del calor y no tienes el agua para beber. Va a tener que irse todo el mundo de allí. Esa es la meta. Y entonces Israel en su momento va a tomar ese territorio. ¿Qué pasa? Que ya Irán advirtió esto y dijo, bueno, pues nosotros vamos a invadir el territorio de Emiratos Árabes Unidos. Lo dijo en estos días. Las costas, digo las costas. Pero ya eso es, ya sabemos para dónde van. Entonces, la idea es, como les decía, el control energético. Estados Unidos controlaría todo el petróleo de este lado y Irán controlaría todo el petróleo de este lado y los demás países del mundo no tienen petróleo, o sea, o no tienen suficiente. ¿Eh? Porque por más que Rusia tenga, por pocas cosas, puede logra surtir a China. Rusia es muy grande, tiene una parte que podría surtir a Europa, pero rompieron el gasoducto. Y entonces Trump ahorita se ufana diciendo que han vendido la mayor cantidad de petróleo del mundo, que están todos felices, que todos los barcos van para allá. Que por cierto, casualmente hace unos 3 o 4 días, fin de semana creo que fue, estalló una planta. Vean la cuestión, los chinos no se fueron, los chinos siguen sacando el petróleo de aquí y se lo están llevando por el convenio que hay. Pero qué casualidad que hace unos pocos días explota una planta de procesamiento de gas en el lago de Maracaibo, pero nadie le dice que ese procesamiento de gas es el gas que se inyecta en los pozos petroleros para que salga el petróleo. Y la empresa que tiene el control de eso es China.
es el petróleo que está sacando China. Y casualmente explota esa planta. ¿Qué pasa? Si se explota esa planta, todos los pozos petroleros se quedan trancados. Porque no hay manera de inyectarle gas para mantener la presión para que el petróleo suba. Detalle. Y casualmente, el otro surtidor de petróleo para el mundo, alternativo, sería México. Y ha tenido 3 explosiones de plantas en este último mes y medio. Casualmente, no los ha tenido en 20 años, pero en este mes y medio, desde que empezó la guerra, han habido 3 explosiones allí. Cualquiera diría, bueno, como decían de Venezuela, por falta de inversión, incapacidad, impericia, sí, chévere. ¿Y qué me dicen de una que está en Texas, que es norteamericana? ¿Ok? Es de una empresa norteamericana que también estalló y era la única que procesaba el petróleo mexicano. ¿Por qué no explotó cualquier otra? Tenía que ser esa. O sea, las 4 procesadoras de petróleo mexicano volaron. No tiene para exportarle petróleo al resto del mundo. Venezuela, controlado. Irán, lo tienen sancionado, lo tienen bloqueado, tienen todo esto. Y si atacan a Irán, Irán acaba con el Golfo Pérsico también, con los países que están allí, y se acaba todo ese petróleo también. ¿Qué va a quedar? El control único de Estados Unidos. Y si Israel toma esa parte, Israel. La otra alternativa es Rusia, que no va a poder surtir al mundo entero. Simple, ya tiene suficiente con China y Europa ha dado el caso que se vuelva a interconectar. Eso es todo el punto. ¿De dónde viene este problema? Bueno, de algo muy sencillo. Estados Unidos está viendo el fin de su hegemonía como imperio, está viendo el poder de China, Rusia, ¿okay? Está viendo el poder de India, de los BRICS, y de Sudáfrica incluso, y ya sabe que no va a poder seguir controlando todo el planeta. ¿Qué pasa? Miren la jugada que hizo adicional. Para poder tener otra medida de presión, Estados Unidos hace un acuerdo con Malasia para el control del estrecho de Malaca, que es más álgido que el de Hormuz. ¿Por qué? Porque por ese estrecho, ¿ok? Pasa todo el comercio, petróleo, todo que va hacia Asia, pero solo hacia Asia y de Asia hacia acá, pues. ¿Ok? Sería como poner allí un muro y aislar los dos polos, los dos lados del planeta. ¿Por qué? Porque además de eso tienen el canal de Panamá, que es el otro paso. ¿Ven? ¿Ven por dónde vamos, no? Europa no haría nada con el canal de Suez. Y de hecho también tenemos ese punto porque Yemen, que es uno de los proxies iraníes, de las personas que apoya, de las personas, ¿no? De los grupos que apoya Irán en defensa de su territorio, bloquearía también el Mar Rojo. Y por allí está ¿cómo se llama? El estrecho de Bering, está toda esta cuestión. Y no harían nada con eso, pues. Sencillamente no harían nada con eso. Porque no hay petróleo que pasa por allí. Sencillamente no hay comercio. Entonces Europa quedaría sedienta también de petróleo y de gas, de energía en general. Sin hablar de los otros fertilizantes y otras cantidad de cosas, ¿no? Que es lo más álgido, no es tanto el petróleo, ¿ok? Es más álgido, más peligroso y más fuerte el asunto de los fertilizantes, la urea y todas estas cuestiones que son nitrogenados, hidrogenados, algo así, y esos son derivados de petróleo. Y el mayor productor de esto creo que Qatar es el de gas, creo que también es el de, y Arabia Saudita son los de urea y eso. Y entonces va a crear una hambruna mundial. Y ese es el otro punto, porque quieren bajar la población del mundo. Entonces que la gente se muera de hambre, sencillamente. Pero ¿quiénes van a ser los que se mueran de hambre? Los que no tienen petróleo, no tienen urea. Porque el otro mayor productor de fertilizantes del mundo es Estados Unidos. Qué casualidad. Y el otro es Rusia, ¿no? Pero Rusia se surte de ellos y surtirían a China y esta zona. Pero el resto del planeta
se moriría de hambre. Esos son detalles de las cuestiones. Entonces, vemos que, como les estaba diciendo, este grupo sionista católico, cristiano, católico no, por cierto, en Líbano, Israel está bombardeando, no son árabes musulmanes, ojo, son árabes cristianos. Por eso la imagen del militar israelí mandarreando a una imagen de Jesucristo, porque ahí no son musulmanes, ahí son cristianos. Toda esa zona es cristiana. Entonces Trump dice eh, que va contra los iraníes porque están contra los cristianos. Resulta que los que están contra los cristianos son los judíos, sionistas. Ojo, no los judíos. Ahí hay varias facciones judías. Los que son decentes y que de hecho están en contra del Estado de Israel. Los verdaderos judíos están contra el Estado de Israel. Contra. Dicen que de hecho que es el Estado más peligroso para ellos. Entonces, vamos aquí con algunos puntos que tenemos. Dentro de esos judíos sionistas, ¿ok? Se encuentra, digámoslo de alguna manera, el señor Netanyahu, que ni es judío, ni es israelí de origen. Es nieto de polaco. ¿Ok? Él es un recién colono, un colonizador de ahorita, desde el 1920, el abuelo se fue de Polonia a Israel porque ya estaba el proyecto de el Gran Israel. Y eso vino desde la Primera Guerra Mundial. Y el proyecto vino de Inglaterra. Alguien se lo presentó al ministro inglés y el ministro inglés lo autorizó y dijo, bueno, vamos a ver cómo lo hacemos para entregarles el territorio de Palestina, porque son nuestra colonia. Como todos los problemas de este planeta, ¿no? Tienen el problema entre Irán y Pakistán, la India y Pakistán, porque simplemente les dieron, eso lo explicaba ayer a un familiar, le dieron al terreno a los hindúes les dieron el terreno pakistaní y a los pakistaníes le dieron el terreno hindú. Ellos eran al revés y se los voltearon. Así han hecho, como hicieron acá en América con la Guyana Esequiba, como tenemos el problema con las Malvinas, etcétera, etcétera. Así de sencillo. Todos los problemas del mundo vienen desde las colonias. Lo crearon originalmente porque divide y vencerás. Sencillamente debilitas y haces eso. Y lo hacen tanto a nivel de países como a niveles internos. Derecha, izquierda, oposición, gobierno, etcétera, etcétera. Nadie piensa en un solo bloque. Eso lo explico en mi libro Abya Continente Milenario, porque es un proyecto de integración necesaria. Así de sencillo. Entonces, bueno, los que estén interesados, bueno, la descripción de los videos está cómo adquirirlo. ¿Ok? Por los momentos estoy tratando de publicarlo en Amazon. No he podido por las sanciones, los bloqueos y todo. Dicen que el bloqueo es al gobierno. Mentira, a mí me bloquearon. No he podido publicar ese libro en Amazon. Estoy en eso. Ni por ninguna otra plataforma. ¿Ok? Entonces, este señor Netanyahu realmente ni siquiera se apellida Netanyahu, se pusieron ese apellido, el abuelo se cambió el apellido a ese nombre para parecer israelí, pero no es israelí, es polaco, es europeo. ¿Entiendes? El 90% de la población actual de Israel es procedente de Europa, de la parte mongola, de Mongolia y Turquía, rusa, de esa zona del norte. No son de allí. Los palestinos que están sacando de allí son los que tienen 4.000 años ahí. Y eso incluye a los judíos israelitas verdaderos que también vivieron ahí, que tienen 4.000 años viviendo juntos y nunca tuvieron problemas hasta ahorita, desde el 48 para acá, que les expropiaron el territorio a los unos y a los otros. Y desde ese momento la expansión de Israel ha sido desde los altos del Golán de Siria, Egipto, etcétera, etcétera, etcétera. Han ido tomando territorio porque el Gran Israel va desde Turquía hasta Arabia Saudita. Todo.
todo el Medio Oriente, para decirlo así. Ellos son los dueños de todo eso, según dijo un dios. ¿Qué puedo decir? Entonces, bueno, la idea de atacar, por lo que estoy diciendo, que van a atacar a Irán, si no lo hace Estados Unidos, lo va a hacer Israel, pero van a atacar a Irán para que Irán ataque a esos países para desaparecerlos. Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahrein, incluso Azerbaiyán. ¿Ok? Por eso vemos que hubo un bloque ahorita de los musulmanes sunitas, de los árabes sunitas. Recuerden que Irán es chiita, pero entonces hay un bloque ahorita de los árabes sunitas que favorecen un poco más en cierta forma, aunque son enemigos de alguna manera de los chiitas, pero entre todo este planteamiento favorecen más la paz. Entonces hubo un bloque sunita, donde entra incluso Pakistán, ¿ok? Que llegaron a un acuerdo para ver cómo hacen para minimizar o acabar el problema. Anteayer, hubo un ataque a una cercana a una planta nuclear creo que de los Emiratos Árabes Unidos, y me pareció que era algo de falsa bandera, que Israel es muy bueno en eso. Y la idea es en decir que era que era Irán, perdón, y volver a revolver el agua, ¿ok? Para ver qué pescaban. Resulta que los demás ya se dieron cuenta de eso, entonces hicieron un acuerdo como para mantener la paz en la cuestión. Pero el problema está en que Emiratos Árabes Unidos no se sumó allí. Y entonces es el blanco principal. Pero Emiratos Árabes Unidos también es enemiga de Arabia Saudita. Detalle. Y entonces parece ser que, bajo cuerda, Arabia Saudita también acordó con Irán para acabar con Emiratos Árabes Unidos. Y entonces, que de hecho eso era parte de Omán. Y Omán tomaría control de su territorio e Irán tomaría control de otra parte. Y Arabia Saudita posiblemente también. Lo van a balcanizar. No lo van a balcanizar ni siquiera, lo van a desaparecer. Y lo van a dividir entre esos tres países. Lo más probable. Todo eso va dentro del plan, porque el plan de Israel es tomar ellos el control. Entonces tienes a cuatro actores allí queriendo tomar control de ese territorio. El de Emiratos Árabes Unidos, por lo menos. Israel lo quiere todo. ¿Ok? Tenemos también entonces el caso de Yemen, como le estaba diciendo, ellos van a cerrar el Mar Rojo y la parte de petróleo que sale por ahí también. Entonces estaríamos hablando ya de casi un 40% del petróleo del mundo que se raspa. Y la probabilidad de aumentar para el resto del mundo el petróleo, entonces lo controlaría Estados Unidos. Lo factura Estados Unidos. Que por cierto, Trump dijo anteayer que ellos están ganando mucho dinero con Venezuela, con el petróleo venezolano. Sí, cierto. Nos están comprando el petróleo a $90 y de paso ellos controlan el dinero, no nos ha bajado casi nada a los venezolanos. Y lo venden a $160. Lo están vendiendo a contraentrega a $160. El precio del petróleo dice que está en 110, pero realmente cuando tú haces la transacción sale en 160. Ese es el golpe duro. Y Estados Unidos está haciendo mucho dinero con eso, con el petróleo venezolano. Que son apenas 400.000 barriles nada más todavía. Pero es bastante plata cuando estamos hablando de casi el doble. ¿Ya? Entonces, por cada 100 millones que Venezuela debería estar ganando 50. Que de paso no las está cobrando porque los está administrando Estados Unidos. Llega a la Reserva Federal de Estados Unidos. Cuasi colonia. Pero el venezolano, como dije, desde 1816, que lo dijo el general Morillo, el venezolano siempre está esperando pagar la estocada. Siempre va a estar esperando. Cuidado con el gobierno que no cometa el error. Y Estados Unidos está jalando mucho la cuerda. Y el pueblo venezolano es muy complicado. Muy, muy complicado. Así nacen los paes, para decirlo así. Entonces, tenemos entonces la parte de la destrucción de las plantas desalinizadoras, de las plantas energéticas, porque es el fin de Israel. Cuando menos, Israel siempre quiere ganar, logrando hacer que Irán no tenga su desarrollo nuclear, del cual tiene derecho, internacionalmente tiene derecho,
mientras sea pacífico y no sea para bombas. Y ellos tienen una ley religiosa que se llama fatwa, que prohíbe las bombas nucleares. ¿Cuál es el cuento? Puro cuento. Lo que no quieren es que tenga desarrollo nuclear para que no tenga desarrollo en salud, desarrollo energético, no se desarrolle, porque se comerían con sus alianzas el poderío de Israel. Y no, Israel no podría crecer, no podría seguirse robando territorios. Ese es el punto. Realmente no son las bombas. Porque aquí el único peligroso en bombas es Israel, que tiene unas 400 bombas nucleares que no declaran contra todo el mundo, no dice nada, pero las tiene. De hecho, anteayer hubo una explosión muy rara que tuvo un humo muy parecido a una bomba nuclear, a una prueba nuclear. Entonces, el otro no puede, pero yo sí, porque yo soy el que tengo para montarle la pata al otro. Así de sencillo pasa. Entonces, tenemos allí el detalle del estrecho de Hormuz, las aguas internacionales. Ese es otro cuento chimbo que se inventó el mundo. Irán y Omán, estos dos países, dejaron acceso a sus aguas territoriales en pro de los otros países del Golfo que están allí para que pudiera haber tránsito comercial, tanto de petróleo como de otras mercancías, a través de las aguas territoriales de Omán y de Irán. ¿Qué pasa? Atacan a Irán y Irán dice, bueno, se acabó este cuento, no hay más aguas territoriales, cuadra con Omán, habla con Omán, y para Omán no aparecer, minan la parte de agua de Omán, territorial de Omán, y se queda solamente sin minar el territorio acuático o marítimo de Irán. Y es lo que están utilizando como paso. Si quieres pasar por aquí, pague peaje. Porque usted me demolió el país a punta de bombas, de sanciones, de bloqueo y de todo lo demás, de asesinatos, y pague una indemnización. Y esto va a ser a partir de 2 millones de dólares, el equivalente a 2 millones de dólares, porque no va a ser en dólares, en otras monedas, criptomonedas, yuanes, en rupias, en lo que fuera, que no sean dólares. Y entonces allí Estados Unidos estaba viendo que va a perder la dolarización, porque ya el BRICS, China, por ejemplo, China estaba haciendo la compra a Venezuela a través de yuanes, ¿ya? Y de comercio, o sea, tú te llevas tanto petróleo, me traes tales mercancías y tales cosas que yo necesito, del trueque, y de yuanes. Y una parte que era el crédito, que era la parte crediticia, era en dólares, ¿ok? Pero los chinos eran los mayores tenedores de deuda de Estado, son los segundos hoy en día todavía, porque se están deshaciendo de los dólares porque se acabó la era del petrodólar, se acabó el imperio hegemónico. Y Estados Unidos lo sabe. Y por eso se está replegando nuevamente al continente americano, pero como colonizadores. Por eso hablaba de Groenlandia y por eso salió el loco este de ministro de defensa que dice que es el ministro de guerra norteamericano y sacó un mapa de fíjense, el mismo nombre, el Gran Israel, la Gran América, algo así, el Gran América, que es hasta el Ecuador. Hasta el Ecuador. ¿Por qué no toma del Ecuador hacia abajo? Porque lo está tomando Israel también. Lo está tomando Israel también. Incluso están construyendo y tomando parte de México. Los cristianos evangélicos y los cristianos evangélicos sionistas, pro-sionistas, y los judíos sionistas. Ayer estaba viendo que estaban pidiendo la paralización de un urbanismo a 8 kilómetros de Ciudad de México, algo así. Un urbanismo exclusivo para judíos. No puede entrar cristiano, no puede entrar ateo, no puede entrar nadie. Solamente los judíos. No, ahí no vive más nadie ni entra más nadie. O sea, territorio judío, territorio israelí. Lo mismo pasa en la Patagonia, Argentina, que de hecho ya hasta Trump tiró el dardo aquel de que le va a favorecer a Argentina para que recupere su territorio, pero Argentina se lo va a ceder a Israel, que ya lo está haciendo la explotación del gas. El control energético, volvemos a lo mismo. Entonces,
Para originar entonces este bombardeo que necesitan hacer contra los países del Medio Oriente, que Irán haga el trabajo sucio, o sea, Estados Unidos está haciendo una parte del trabajo sucio para empujar a Irán a hacer la otra parte del trabajo sucio para solo ganar a Israel. Resulta ser que hay un detalle. Y les voy a explicar. Ellos hablan, por cierto, de lo de las bombas nucleares. Y resulta que Irán no las necesita. Irán no necesita en este momento bombas nucleares. Igual lo dijo Putin anteayer, que ellos tampoco las necesitaban. De hecho, hizo un llamado para la desnuclearización en la parte belicista, digámoslo así, del mundo. Putin pidió que se eliminaran las bombas nucleares del mundo. El mayor tenedor de bombas nucleares pidió acabar con ellas. Que él no tiene ningún problema. Claro, ellos ya no las necesitan. Al igual que Irán tampoco las necesita. ¿Por qué? Porque un misil hipersónico, que sí los tienen ellos, pero no los tiene Estados Unidos. Por eso Estados Unidos no va a dejar, ni Europa, ni los europeos, ni Israel van a dejar de tener bombas nucleares. Porque no tienen misiles hipersónicos. La pura inercia por la velocidad de un misil hipersónico es como cuando cae un meteorito. Saben que el mundo se extinguieron los dinosaurios por un meteorito. Porque la fuerza cinética del golpe es tal que es equivalente a una bomba nuclear. Entonces, Rusia lo tiene. Lo único que ellos tienen que hacer es cambiarles la cabeza, o sea, la punta del misil, y poner un metal que se llama tuxteno. En lugar de un material que, de hecho, todos los misiles que ha lanzado Rusia de estos hipersónicos no tienen cabeza explosiva. ¿Ok? Y Irán creo que tampoco ha utilizado como tal. Creo que uno o dos utilizó Irán con cabeza explosiva. Porque no hace falta. El puro golpe así, ¡pum!, acaba con todo. Entonces, si le pones esa cabeza de tuxteno, se convierte literalmente en una bomba nuclear sin dejar contaminación ambiental, sin dejar radiación. No vuelve inhabitable el territorio. Detalle. Entonces, tenemos ahorita el problema de estos ataques a las plantas nucleares. Si realmente se ejecuta un ataque a una planta de esta y hay una explosión nuclear, una fusión nuclear aunque sea una planta de energía, pasa como Fukushima o como aquella de la parte europea, que todavía no se ha podido habitar, perdón. Chernobyl. Fukushima también una buena parte no se ha podido evitar. Agua contaminada, todo está contaminado, y eso es hasta por 2000 años. Si hay una explosión en ese territorio, la explosión va a afectar a todo el territorio completo. ¿Qué pasa? Si explota una planta nuclear en Irán, eso va a llegar también a Israel, pero va a llegar sobre todo a Arabia Saudita, a Emiratos Árabes, toda esa zona. Y ese petróleo que está allí se queda inutilizado, nadie lo puede utilizar. ¿Quién se convierte en el único proveedor del mundo? Estados Unidos. ¿Con quién? Con Rusia. Rusia para China. Ojo, los imperios, están tratando de volver los imperios. Estados Unidos no quiere dejar de ser imperio. Ya sabe que no puede ser hegemón del mundo, sino que simplemente por lo menos déjame mi pedazo. Es lo que están peleando. Ser imperio solamente de América. Eso es lo que están peleando. Pero ¿cómo lo logran hacer? Bueno, controlando las rutas comerciales, el estrecho de Malaca, Canal de Panamá. Tienes para cortar el mundo en dos partes. Canal de Panamá, estrecho de Malaca. Ustedes se quedan para allá y nosotros nos quedamos con todo esto. Eso es todo lo que están. Eso es todo. Es un juego geopolítico y económico. Trump ha hecho mucha plata. Mucha plata. Entonces, resulta que Irán, como les estaba diciendo, con sus misiles hipersónicos, resulta que tiene 15.000 misiles. 15.000. Dicen que Trump sale diciendo que están muy mermados los prensa occidental, que no, que solo les queda el 20% de su armamento porque lo acabaron todo. No, señores. Ahora tienen más porque los chinos les mandaron más. Ahora tienen como 120% de lo que tenían antes. Si antes tenían 100%, ahora tienen 120%. Ahora tienen más.
Entonces tienen 15.000 misiles, ¿ok? Y 45.000 drones. Eso equivale a lo que la estrategia que están utilizando de saturación. 3 misiles, lanzan 3 drones, las defensas se vuelven locas o gastan las municiones y viene el misil. El cuarto es el misil. O viene entre ellos y entonces la defensa no sabe qué atacar. Ataca uno, ataca dos, ataca tres. De hecho, anteayer hubo un ataque. En estos días hubo un ataque y fueron casualmente 3 misiles. Separaron 2, pero uno no. Creo que fue esa misma central nuclear, algo así fue la cuestión. Eso quiere decir que 1 de cada 3 cae. Si lanzas 4, cae 1 a 2. Así de sencillo, un dron y un misil. Y es lo que hemos estado viendo en todo este conflicto. Entonces, como les estaba diciendo, hay muchas cosas que no se dicen y las voy a explicar mejor en el próximo programa. Ya tenemos 45 minutos acá y estoy tratando de hacerlo corto y para no hacerlo muy fastidioso. Entonces, lo voy a explicar de dónde viene todo esto de los cristianos, los sionistas cristianos y de los sionistas judíos, y de dónde viene el proyecto del Gran Israel y el Gran Estados Unidos, la Gran América, ¿okay? Que es control total. Es una recolonización y una recolonización tanto de América como del Medio Oriente. Eso es todo lo que tiene. Y eso es un plan, un proyecto que de ahí se originó que se le dieran las tierras palestinas a Israel, se creara el Estado de Israel y no se reconociera el Estado palestino. Lo vinieron a reconocer ahorita. Imagínense. Desde 1948 se reconoce el Estado de Israel en el territorio palestino, pero no se reconoce el Estado de Palestina. Entonces se dice los dos estados, pero no se les reconoce el Estado. Toda una tramoya imperialista de los ex imperios que siguen siendo imperios de una u otra manera, como Francia tenía. De hecho, ahorita está con lo de estos locos fanáticos religiosos musulmanes, que los hay cristianos, musulmanes y los hay de todo, pero en este caso están desestabilizando nuevamente el Sahel porque el Sahel sacó a Francia de allí porque ya no son colonias. El Sahel realmente se descolonizó ahorita, hace 5 años, 4 años hacia atrás. Pero ¿qué pasa? Francia no se iba a quedar con eso y entonces les está metiendo los TER, eso, para que hagan desastres allá. Como hicieron con Siria, hasta que derrocaron al gobierno y miren lo que están haciendo. Por cierto, ese que derrocó el gobierno desvivió muchos cristianos. Supuestamente el problema con Al-Assad era que era un asesino, un criminal. Este era peor. De hecho, era un catalogado terrorista y le quitaron la categorización, lo premiaron, lo llevaron a Estados Unidos, a alfombra roja, lo llevaron a la ONU, habló en la ONU, un señor de estos que le quitaba de esta pieza para arriba a la gente, sobre todo si eras cristiano, católico, cristiano. ¿Qué les puedo decir? Bueno, eso lo vamos a hablar bien. Voy a explicarles todo lo que es el entramado de los dos sionismos y de dónde viene todo este problema de la parte israelí y de dónde vienen todos los conflictos en Medio Oriente. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ver cuándo lo logro hacer. Ahorita lo estoy haciendo con el celular porque no me permiten transmitir en vivo. Todavía no he podido transmitir en vivo y no he podido subir desde la plataforma desde la PC o la laptop. Estoy haciéndolo en el teléfono y tengo que subirlo desde el teléfono. Pero bueno, somos resilientes. Si nos cerraron la puerta, nos metemos por la ventana. ¿Ok? Entonces estamos hablando la próxima. Espérenlo con calma. Y recuerden suscribirse. Pueden apoyarnos a través de PayPal. Y ahorita estamos con la cuestión de Payoneer y otras plataformas de cobranza. O por pago móvil a Venezuela. Ahí están en las descripciones de algunos de los videos. No en todos, pero sí en algunos. La mayoría de los videos está en la descripción de cómo pueden apoyar este canal. ¿Ok? Bueno, estamos hablando. Muchas gracias.